escuchar la palabra del Señor con ustedes. Para hoy vamos a estar buscando, no Santiago lo retomamos si el Señor quiere el próximo domingo, pero hoy vamos a estar viendo un texto en particular que tiene que ver con la época en la que estamos, o las celebraciones que estamos teniendo en este tiempo. Por favor, busquen el Evangelio de Juan, capítulo 1. Del 1 al 18 lo vamos a leer, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Ok. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Oh buen Dios, tú que eres desde siempre, tú que estás sobre el tiempo, que eres trascendente, tú que eres el Creador, oh buen Dios, a ti nos dirigimos nuevamente en este momento, Señor. En primer lugar, reconociendo que eres digno, santo, puro, que eres un Dios inigualable, nadie como tú. Eres glorioso, y por eso nos rendimos ante ti en adoración. Padre, a ti nos rendimos en adoración. También queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de escuchar nuevamente tu palabra. Qué bueno, Señor, es escuchar un domingo más tu palabra. Gracias por ese hermoso privilegio. Gracias porque la podemos escuchar todos juntos. Bendito Señor, te alabamos por el beneficio de ser expuestos cada semana a tu palabra para conformarnos a ti. Eso es una muestra de tu amor. Por eso una vez más queremos rogarte tu guía, tu dirección en este momento, para adorarte con todo nuestro ser, escuchando tu palabra, para estar atentos, Señor, pero también para que tu palabra transforme nuestra vida. Ayúdanos, te lo rogamos. Enriquece nuestra existencia al conocerte más, Señor. Haznos más plenos por causa de entenderte más, de conocerte más, de aprender de ti a través de tu palabra, de tu voluntad.
Llénanos, Señor, de ti una vez más. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar ubicados específicamente esta vez en el versículo 14. Juan 1:14. Y vamos a estar allí en el 1:14 porque estamos en una época navideña, ¿no? Al menos para gran parte del mundo, para no decir en todo el mundo, estamos en época navideña. Y esta época navideña la Navidad es muy celebrada por todos. Aún la Navidad es celebrada por aquellos que se hacen llamar ateos o que no creen en Dios. Celebran la Navidad. De modo que es una época también de inconsistencias. Porque los que más desprecian a Jesús, el Señor, en el resto del año aprovechan la época para celebrar. A causa del nacimiento de alguien que si estuviera entre nosotros lo crucificaría nuevamente. Es una época de inconsistencias. Sin embargo, algunos países se ven majestuosos, arreglados, adornos navideños impresionantes, casas, autopistas, centros comerciales, hospitales, restaurantes. Todo eso se caracterizan por llenarse de gloria en Navidad, con hermosas y costosas arreglos, decoraciones. Las ciudades más importantes del mundo hacen grandes espectáculos de fuegos artificiales. Los artistas, los millonarios, las grandes empresas se destacan en esta época navideña con acciones filantrópicas de caridad para aquellos que están en necesidad y publican sus grandes contribuciones. Son alabados por su bondad. Las familias procuran reunirse. Los que están enemistados buscan restaurar relaciones. Son sensibilizados los más duros, los más rebeldes, los más indiferentes son sensibilizados en esta época. La gente se pone más bondadosa. Los regalos no faltan. La Navidad tiene una gloria particular que no pasa desapercibida. Tiene una gloria que no pasa desapercibida. Es una época que parece imposible pasar por alto. Pero desde el punto de vista bíblico, o mejor dicho, desde el punto de vista del apóstol Juan, la gloria de la Navidad, o mejor dicho, la gloria de aquel por causa de quien se celebra la Navidad, es su enfoque y es una gloria incomparable. La gloria de ese nacimiento o de esa persona que se celebra es una gloria incomparable desde el punto de vista de Juan. De manera que aquel evento que aconteció hace 2000 y algo de años en Belén fue el evento más importante, magnífico y misterioso de la historia. Más importante, magnífico y misterioso de la historia. Eso brevemente también nos explicó algo de eso el hermano Henry en su exposición. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo 14 nos estaremos concentrando hoy. Pero para explicar este versículo es necesario que leamos y expliquemos brevemente los primeros 3 versículos de este mismo capítulo y también que revisemos algunos pasajes del Antiguo Testamento. Así que estén allí pendientes con sus Biblias para buscar pasajes del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Éxodo. ¿Qué dice los versículos? El versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Esa va a ser una frase donde me voy a enfocar, y la segunda frase donde me voy a enfocar más tiempo es y habitó entre nosotros, ¿ok? En primer lugar, y aquel verbo fue hecho carne. Pero, ¿a qué se refiere con aquel verbo? ¿Quién es ese verbo? ¿Dónde está ese verbo? ¿Qué nos dice la Biblia de ese verbo? Bueno, ese verbo que aparece acá con B mayúscula
ese verbo ya lo menciona en los primeros 3 versículos, en los primeros versículos de este capítulo. Y esta palabra en griego donde dice verbo es logos. Logos, que también se traduce como palabra. Por eso que algunas versiones dicen en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Como palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a leer brevemente los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice, preguntándonos, ¿quién es ese verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que notamos en estos versículos es que este evangelio comienza con una expresión que ya hemos escuchado en otra parte de la Biblia, ¿cierto? ¿En qué parte de la Biblia hemos escuchado una expresión como la que comienza Juan? Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Es decir, cuando nosotros escuchamos en el principio, nos trasladamos a la época donde todo se estaba creando. Donde nada existía, sino que se iba a empezar a existir. Dios creó todas las cosas, dice la Biblia, ¿a través de qué? De su palabra. El Salmo 36:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, Dios habló y las cosas vinieron a existir. Como hemos dicho otras veces, la palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios tiene poder creativo. El aliento de su boca, ¿sabe qué hizo? El universo. El aliento de mi boca hace que los otros pongan mala cara, ¿verdad? Pero el aliento de la boca de Dios hizo el universo. Tiene poder creativo. Juan lo que está comunicando a través de estos 3 versículos que introducen su evangelio es que aquella palabra por medio de la cual Dios hizo todo, por medio de la cual Dios creó todo el universo, esa palabra en realidad es una persona. Aquella palabra, aquel logos en realidad es una persona. Ese verbo que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios, ese verbo también era Dios. Ese verbo también era Dios. De manera que ese verbo era Dios, pero ese verbo es una persona también. Es decir, ese logos, esa palabra es una persona. Cuando todo vino a existencia, el verbo ya estaba allí. Cuando todo vino a existir, ¿sabe dónde estaba el verbo? Allí ya estaba. Él no fue creado. El verbo ya estaba en perfecta comunión con el Padre. El verbo estaba antes de la creación y durante la creación como el agente creador. Como el agente creador de todas las cosas. Como el agente todopoderoso por medio del cual vinieron a existir todas las cosas. Ese es el verbo, según Juan 1. Es decir, es eterno, estaba con Dios, era Dios y por medio de Él todo fue hecho y sin Él nada ha sido hecho. Es decir, que ese verbo era Dios también, nos dice Juan en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Dónde estaba Jesús? Lo hemos visto. ¿Dónde estaba ese verbo?
Ese verbo estaba en la eternidad disfrutando de una compañía y relación perfecta con el Padre. Esto aquí, mis amados hermanos, es una señal, es un indicativo claro, una evidencia clara de la Trinidad. Dos personas, Dios en dos personas. ¿Y sabe qué? Aquel agente creador, aquella palabra por medio de cual fueron hechas todas las cosas, dice nuestro versículo, se hizo, y aquel verbo fue hecho carne. Juan quiere que nosotros entendamos que la segunda persona de la Trinidad, por medio de la cual se hicieron todas las cosas, vino a formar parte de la humanidad. Fue una persona como cualquier otra de nosotros. El verbo, el creador, el sustentador, como lo dice Colosenses, el todopoderoso, estuvo gestándose durante 9 meses en el vientre de María, como cualquiera de nosotros lo estuvimos en su momento. El creador gestándose en el vientre de una dama. Por eso decimos que es el mayor misterio. Aquel que creó todo el universo, en acuerdo con Dios el Padre, decidió venir al mundo en forma de criatura dependiente de una joven de Belén. Dependiente de una joven de Belén. ¡Wow! Es un misterio esto. Es algo grandioso. Grandioso. Y vamos a ir viendo por qué es tan grandioso. Dice que este verbo fue hecho carne, implicando entonces que se hizo un hombre normal y corriente. De modo que en el nacimiento del verbo no había nada extraordinario en él que lo diferenciara de los demás bebés de la época. Si ese bebé hubiese sido traído a esta congregación, ¡ay, qué lindo el bebé! Como cualquier otro bebé. Ese bebé fue y pasó desapercibido entre otros bebés. Un bebé normal y corriente. Juan quiere decirnos que ese verbo se encarnó y fue un hombre igual a nosotros. Algunos piensan, cuando reflexionan acerca de Jesús, algunos piensan que Jesús en su desarrollo era un bebé que no presentó necesidades. ¿Sabe que ese muchacho no lloraba? Ese es perfecto. Ese es el verbo hecho carne, Dios hecho carne. Pero no es así. El Dios creador, en forma de bebé en los brazos de María, necesitó que María lo amamantara. Necesitó que sus padres lo enseñaran. Jesús, el verbo, ese verbo, fue tan hombre que él aprendió a hacer las cosas que cualquier niño aprende. Él aprendió a comer. Él desde pequeño no indicaba el seno de su madre y hablaba, dame que necesito comer porque si no muero. Era un bebé que lloraba porque tenía hambre. Él aprendió lo que cualquier niño debe aprender. Él aprendió a comer, aprendió a jugar, aprendió a caminar, aprendió a hablar. Él no nació y ya estaba caminando. No, él aprendió a hacer eso. Él aprendió el oficio de su padre. Creció en estatura y en sabiduría. Él era un hombre que tenía sus necesidades como tú y yo las tenemos. Mis amados hermanos, para nosotros comprender lo que realmente sucedió en aquel pesebre en Belén, para poder entender más acertadamente la dimensión de aquel evento histórico, no podemos pasar por alto la humanidad de Jesús. No podemos pensar que la humanidad de Jesús era menos humana que la mía. ¿Ok? Jesús no era menos humano que yo, era tan humano como yo.
al ver que Jesús era tan humano como nosotros vamos a poder comprender realmente lo que sucedió en Belén. Él era humano como nosotros y necesitaba como nosotros. Él sentía como nosotros sentíamos. Si a él lo despreciaban, él seguramente lloraba de niño. Se entristecía. Él caminaba, él reía, él lloraba, él trabajaba. Se cansaba. ¿Se imagina el Creador que no se cansa? Cansándose en la persona del Verbo. Oye, vale, yo estoy cansado. Ya va, papá. Corté mucha madera. ¿O qué creen? Que era como el hombre de acero, la película de Superman que corta y corta y corta y no se cansa. Él era humano, él se cansaba también. Y quiero que sus mentes puedan apreciar a Cristo como hombre. Sintiendo, necesitando, cansándose, riendo, siendo expuesto a las situaciones que nosotros somos expuestos. Era hombre. Era hombre. Él se hizo carne. Él se hizo carne. Aquella noche en Belén, mis amados hermanos, aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre como tú y como yo. Pero se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Y cómo es eso? Es un misterio. Pero esa es la verdad. Eso es la verdad. Esa es la verdad. No dejó de ser Dios, pero era tan hombre como tú y yo somos hombres. Él se hizo carne, pero no pecó. Esa sí es una diferencia grande. Él no pecó. Pero el hecho de que él haya tenido necesidades, de que se entristeciera, el hecho de que él haya aprendido no quiere decir que aprender, entristecerse y tener necesidades es pecado. Él no pecó. Él se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Ok? ¿Y quién es ese Verbo? Aquel agente creador de todo el universo, por medio del cual todo fue hecho y sin él nada fue hecho. Ese fue el que se hizo carne. Ese Verbo fue hecho carne. Dice también el pasaje, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué información contiene esa frase también? Vemos ese misterio inmenso que nosotros, por nuestras limitaciones, a veces nos sorprendemos, a veces ni nos sorprendemos porque es algo que, bueno, pasó. Pero debemos sorprendernos. Esa primera frase es fabulosa, el Verbo, Dios, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne. Pero esta segunda frase nos da un poco de luz y nos va a permitir ver más de cerca a qué nos estamos refiriendo. Y Juan dice, y habitó entre nosotros, se hizo carne y se quedó en el cielo. ¿Eso fue lo que hizo? No, y habitó entre nosotros. La palabra que Juan usa aquí, que se traduce como habitó, la ven allí en su pasaje, habitó, es una palabra muy peculiar. Muy peculiar. Esta palabra que Juan usa aquí es la misma palabra que en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, una de ellas, la Septuaginta, la traduce en Éxodo 25 como tabernáculo. Esa misma palabra la Septuaginta la traduce como tabernáculo. Vayan por favor a Éxodo 25. O vayamos, mejor dicho. Quiero que lo busquen todos los que puedan, por favor. Éxodo 25. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Éxodo 25. Dice así la palabra de Dios. 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es una palabra diferente, esa palabra que aparece allí como habitó en Juan,
a la que nosotros podemos usar para decir vivió, no, él vive allí, no, allí vive, no, él usa habitó, como se usa aquí el diseño del tabernáculo, tabernáculo. Pero ¿qué es un tabernáculo? ¿Qué era un tabernáculo en Éxodo? Debemos preguntarnos porque parece que Juan quiere hacer un juego de palabras que nos lleve a pensar en aquel tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué era un tabernáculo en Éxodo? Bueno, tabernáculo significa morar. Plantar una tienda. Eso es tabernáculo, morar, plantar una tienda. Pero no es como que, bueno, planto mi tienda aquí donde yo viví siempre. Aquí está mi casa perpetua. No. Como que yo siempre he estado aquí. La idea de tabernáculo comunica llegar a ser morada, a ser una tienda. Podríamos decir algo así como una tienda de campaña, una carpa. Okay, eso es más o menos tabernáculo. Llegué y puse mi tabernáculo aquí. Eso es tabernáculo. Pero Juan 1 dice que habitó. O podríamos decir entonces que hizo tabernáculo. Moró entre nosotros, hizo una tienda entre nosotros. Podríamos leer nuestro pasaje de Juan de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y moró entre nosotros, o hizo tabernáculo entre nosotros. Lo podríamos leer así: hizo tabernáculo, hizo su tienda en medio nuestro. Podríamos leerlo de esa manera. Es decir, ese verbo llegó a extender su tabernáculo en medio de nosotros, según el pasaje. Pero en Éxodo 25 dice, ¿para qué iba a ser ese tabernáculo? Versículo 8. ¿Para qué iba a ser ese tabernáculo? Versículo 8 de Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era ese tabernáculo? Para habitar, para la habitación, como habitación de Dios. Santuario de Dios iba a ser ese tabernáculo. Eso es lo que iba a ser. Literalmente iba a ser la tienda de Dios. La tienda de Dios. Hizo una tienda entre nosotros. Extendió su tabernáculo entre nosotros. Lo que debemos recordar entonces es qué pasaba en ese tabernáculo. ¿Qué pasaba en ese tabernáculo? Bueno, si vemos que Éxodo 25 nos dice que iba a ser el santuario de Dios, entonces literalmente la presencia de Dios había de manifestarse en ese santuario. La presencia de Dios había de manifestarse en ese santuario. Literalmente, Dios habitaría en ese lugar. Hazme santuario donde yo habite. Le dijo Dios a Moisés, hazme tabernáculo. Voy a poner mi morada en medio de ustedes. Yo voy a habitar allí. Mis amados hermanos, este tabernáculo era una tienda literal. Tienda, o sea, una carpa literal. Medía más o menos, tenía las dimensiones más o menos de la mitad de un campo de fútbol. La mitad de un campo de fútbol, de ese tamaño. Estaba en el medio del pueblo ese tabernáculo. Y en ese lugar, en ese tabernáculo, ese lugar era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Y donde se hacían los rituales de purificación. Y donde se ofrecían sacrificios. En ese tabernáculo se hacía todo eso. Más, en ese tabernáculo era el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo. Repito, ese tabernáculo era el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo. Y era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados. Ese tabernáculo. Esa tienda que le iban a hacer, ese santuario de Dios era el lugar donde Dios se revelaba y donde iba a perdonar o expiar los pecados del pueblo. ¿A través de qué? Sacrificios. Ese era el tabernáculo. La cuestión es, con esta información que tenemos, pensando Juan como judío,
¿A qué creen que estaba haciendo alusión al usar esta palabra griega en el pasaje? Hermanos, él estaba haciendo alusión a aquel tabernáculo donde Dios habitaba en medio del pueblo. Habitó entre nosotros, estaba haciendo alusión a aquel tabernáculo donde Dios habitaba en medio del pueblo, donde se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Allí se manifestaba la gloria de Dios, donde Dios se comunicaba con su pueblo. ¿Sí van conmigo? Donde Dios se comunicaba con su pueblo. Dios decidió, mis amados hermanos, morar en medio de su pueblo. Dios voluntariamente quiso morar en ese tabernáculo porque quería relacionarse personalmente con su pueblo. Dios quería relacionarse personalmente con su pueblo, por eso mandó a hacer un tabernáculo donde Él habitara en medio de él. Y de esa manera, a través de esos mandatos de ese tabernáculo, de esa revelación a través de ese tabernáculo, cumplir aquellas palabras, hermosas promesas. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Él iba a habitar entre los hijos de Israel. Y literalmente hizo un tabernáculo para morar entre los hijos de Israel. Ni siquiera disperso, en el mero medio del pueblo de Israel. Dios estaba cumpliendo su promesa con el pueblo en aquel tabernáculo. Dios estaba cumpliendo su promesa con el pueblo en aquel tabernáculo. Y digo que hace alusión a aquel tabernáculo, a que esta palabra habitó, porque dice el pasaje: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Nos habla de ver una gloria. ¿Y sabe qué se manifestaba en el tabernáculo? La gloria de Dios. En el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios y era algo que no pasaba desapercibido. Pero ya vamos a ver por qué digo que no pasaba desapercibido. Pero lo importante de esto es que Dios quería relacionarse con su pueblo personalmente a través de ese tabernáculo. ¿Qué quería hacer Dios? Relacionarse directamente con su pueblo a través de ese tabernáculo. Vamos a Éxodo 29. Versículo 41 al 46. Éxodo 29, 41. ¿Lo tenemos? Dice así: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Fíjense que el versículo 42 dice: en el cual me reuniré con vosotros. ¿Cuál es el cual? El tabernáculo. Me reuniré con ustedes en el tabernáculo. ¿Para qué se va a reunir con ellos en el tabernáculo? Para hablaros allí. Dios iba a comunicarse, relacionarse con su pueblo a través de ¿qué? Del tabernáculo. 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y la idea es literalmente entrar en una reunión donde estamos todos. Ahí me reuniré con ellos. Y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cómo estará el lugar? Santificado con la gloria de Dios. Hermanos, Dios quería relacionarse con su pueblo. Al sacarlo de Egipto, Él decidió morar en medio de ellos, como lo prometió. El versículo 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
otra vez en medio de Israel. Él será su Dios. Él quería relacionarse con Israel de esa manera. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué ¿de dónde? De Egipto. Estoy cumpliendo mi palabra. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. En otras palabras, Dios está diciendo que los sacó de Egipto para que Él pudiese habitar en medio de ellos y tener una relación personal con ese pueblo, para relacionarse con Él. Y termina diciendo el versículo: yo, Jehová, su Dios, soy el que estoy hablando. ¡Wow! Hermanos, Juan nos está presentando el verdadero alcance y significado de que el Verbo se haya hecho carne. Repito, Juan con esta frase, habitó entre nosotros, nos está mostrando el verdadero alcance y significado de que el Verbo se haya hecho carne. El verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Esto lo hace relacionándolo con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión. Vamos a leer Juan 1:14 nuevamente, con este entendimiento. Y vamos a ver qué pasa por nuestra mente, cómo nos enriquece la información en este pasaje. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de los unigénitos del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, wow. Entonces, este pasaje nos está dirigiendo a una promesa, al cumplimiento de una promesa de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo y ser su Dios. Pero hay más. Hay más. El tabernáculo era el lugar donde los israelitas podían tener comunión con Dios y donde Dios revelaba su presencia especial. ¿Cuál era la presencia especial de Dios en el tabernáculo? Éxodo 33, así es, su gloria. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 7. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. ¿Ven que era una carpa? Tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Cómo podían buscar ellos a Jehová? ¿Saliendo a dónde? Al tabernáculo que estaba fuera del campamento. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Imagínense la escena. Cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Y Jehová qué hacía? Hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, esa presencia especial de Dios que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba aquella presencia especial de Dios. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. ¡Wow! ¿Se están viendo el nivel de relación que Dios procuraba a través de este tabernáculo? Y hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pastor, pero es que uno no puede ver a Dios, porque si ve a Dios muere. O nadie le ha visto la cara a Dios. La idea del pasaje es comunicar una escena donde yo estoy parado con una persona frente a frente hablando normalmente. Esa es la idea. No es que literalmente vio la cara de Dios. En otras porciones de la Biblia nos enseñan que vio teofanías, la cara de una preencarnación de Dios.
Pero en este caso, la idea del pasaje es que se hablaba y comunicaba con Dios como si yo estuviese hablando cara a cara con mi compañero. Quieren dar a entender, es la intimidad, lo común y lo llevadero de esa comunicación, de esa relación, de esa conversación. Era una conversación. En ese tabernáculo Moisés lo hacía. Dios se comunicaba con Moisés y la presencia de Dios se hacía visible en aquella nube. Aquella nube que en un momento no solamente estaba en el tabernáculo, sino que cuando estaban en el desierto posaba sobre ellos para cuidarlos del sol. Aquella nube. La nube descendía al tabernáculo. Es decir, la gloria de Dios descendía al tabernáculo en forma de nube. Dios hablaba cara a cara con Moisés como cualquiera que habla con su compañero. Es decir, Dios se relacionaba personalmente con Moisés. Pero recuerden que esa nube bajaba solamente cuando Moisés iba al tabernáculo, ¿cierto? Y todos estaban, yo me imagino que todos sabían ya, va Moisés al tabernáculo, la gloria de Dios se va a manifestar, y se paraban esperando en la puerta de su tienda. Cuando veían, adoraban que descendía la presencia especial de Dios. Pero ahora, cuando se terminó de erigir el tabernáculo, la gloria de Dios se hizo constante allí. Cuando se terminó de erigir todos sus compartimientos, todos sus lugares, todos sus pórticos, todos sus lugares de aquel tabernáculo, cuando se terminó de erigir, la presencia de Dios estaba allí permanentemente. No solamente cuando Moisés se acercaba a hablar con Dios. Éxodo 40. (33 y 34). Bueno, vamos a leer un poco más. Dice así, desde el 33, ¿lo tienen? Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Recuerdan que Dios le había dado indicaciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Acabó su obra allí. 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión completo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Fíjense que esa nube era la gloria de Dios. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. La gloria de Dios llenando, él no podía entrar porque la nube lo llenó. La gloria de Dios. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Si se fijan como la gloria de Dios en diferentes manifestaciones estaba allí en aquel tabernáculo, aquella misma columna de fuego que calentaba al pueblo de Israel en el desierto de noche. Entonces era constante allí. 38. Repito, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Un pastor dice, el tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Repito, el tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo, porque ahora estaba constantemente allí. Y a la luz del tipo de manifestación de la gloria de Dios, ellos hacían sus labores o cesaban. ¿Quién dirigía ese pueblo? La gloria de Dios, Dios allí. Continúa diciendo este pastor, nosotros no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores y Él es santísimo, pero Él hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. En otras palabras, esa construcción de ese tabernáculo
era también para que el pueblo de Israel presentara sus ofrendas para expiación de sus pecados. Y Dios se podía seguir manifestando porque se moría por el pecado constantemente. Eran corderos que morían, ¿ok? Pero Dios hizo provisión para poder entablar esa relación con su pueblo. Lo hizo y lo manifestó. Él quería relacionarse con él sin pasar por alto su justicia. Pero cuando la construcción del templo de Salomón se terminó, sucedió lo mismo. Este tabernáculo era una tienda. Salomón retoma las ansias de su padre David para hacer una casa grande. Y hace aquel templo majestuoso. Un templo glorioso hizo Salomón. Primero de Reyes 8:10. Primero de Reyes 8, 10 y 11. Fíjense lo que dice allí. El tabernáculo ya no existiría como antes, sino que ahora iba a estar sustituido por templo. ¿Ok? Primera de Reyes 8, 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, ellos terminaron el templo, lo dedicaron al Señor, ¿y qué pasó inmediatamente? Dios fue a habitar allí, en medio de su pueblo otra vez, en otro contexto, con otra estructura política. Ahora había una teocracia representada en una monarquía, ¿ok? Estaba una monarquía, Salomón era el rey, se hizo un templo y Dios volvió a habitar allí. Y pasó lo mismo, los sacerdotes no se podían acercar a ministrar, ¿por qué? Porque la gloria de Dios cubría el templo, la cubría, llenó toda la casa. Es decir, Jehová llegó a su casa, la que él decidió hacer para morar en medio de su pueblo, para comunicarse con su pueblo. La gloria de Dios volvió a manifestarse allí, mi amado hermano. Y allí Dios continuó manifestando su presencia especial en medio del pueblo por cientos de años. Dios manifestando su presencia especial en su pueblo por cientos de años. Hasta que Dios entregó al pueblo en manos de los babilonios por causa de sus pecados. Dios los entregó, vino la deportación a Babilonia. ¿Qué pecados cometía el pueblo tan terribles? Bueno, sí, cometían pecados terribles, tan terribles que después de tener esas manifestaciones gloriosas de Dios constantemente en medio de ellos, ellos llegaron a introducir otros dioses al templo y adorar esos dioses dentro del templo, del santuario de Dios. Así de terrible pecaron. Dios los deporta. Dios hace justicia. Los lleva a Babilonia, conquistado por este pueblo. Una deshonra gigante para aquel pueblo que se rebelaba ante los otros pueblos como el victorioso, porque Dios estaba con ellos. Dios los entrega a Babilonia como juicio. Pero además, y mucho más trágico, mi amado hermano, no solamente que se los lleva a Babilonia, sino que la presencia especial de Dios, la gloria de Dios se apartó del pueblo por sus pecados. Ya no contaban con la presencia de Dios en medio de ellos, se fue la presencia de Dios. Dios dejó de habitar en medio del pueblo, de hacer tabernáculo en medio del pueblo. Dios no lo hizo más. Se fue del templo. De hecho, Jerusalén fue destruida. Más, el templo fue destruido. Y por aproximadamente medio milenio. ¿Usted sabe qué es medio milenio? Aproximadamente 500 años. Se estiman 600 años. 600 años aproximadamente. Por aproximadamente medio milenio, Israel no gozó de la presencia especial de Dios.
No gozó de la presencia especial de Dios. De que Dios estuviese allí en medio de ellos, habitando con ellos como su Dios. Esa relación que de la que hablamos ya. No gozó el pueblo de Israel de eso. Pero hubo un momento, después de 600 años, en que la gloria de Dios, hubo un momento en que la presencia especial de Dios se volvió a manifestar en medio del pueblo, volvió a habitar en medio de ellos. Hubo un momento, ¿y sabe cuál fue ese momento? El momento de la primera Navidad. El momento de la primera Navidad. La gloria de Dios, la presencia especial de Dios, no volvió a manifestarse al pueblo hasta que el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo en medio de ellos. Hasta ese momento, 600 años para el pueblo de Israel, eso significaba que Dios me dejó entonces. Pero en la encarnación del Verbo, Dios vuelve a dar su presencia especial, a hacer tabernáculo en medio de su pueblo, cumpliendo su promesa y una vez más proveyendo todo lo necesario para tener una relación íntima y personal con su pueblo. Allí, en la encarnación. Por eso es necesario que nosotros entendiésemos todos aquellos pasajes. Un pastor dice, en ese bebé indefenso, acostado en un pesebre, rodeado de animales hediondos, estaba el tabernáculo definitivo en medio de ellos. Estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Repito lo que dice este pastor. En ese bebé indefenso, acostado en un pesebre rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse nuevamente con su pueblo. ¿Quién era ese tabernáculo entonces? Es allí. Él es Dios con nosotros. Cobra más sentido. En Él, en ese Verbo, habita la plenitud de la deidad. Dios volviéndose a encontrar con su presencia especial en un tabernáculo. Dice este pasaje, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre. Hermanos, como sucedió en el tabernáculo en aquellos tiempos y en el templo de Salomón, sucedió con Cristo. Mejor dicho, mucho más gloriosa y perfectamente sucedió con Cristo. En Cristo vimos la gloria de Dios mucho más claramente. El Verbo hecho carne comunica de manera perfecta la gloria de Dios, más que la nube, más que el fuego. No hay nada ni nadie que revele la gloria de Dios como lo hace el Señor Jesús. No hay nadie que lo haga así. Notemos entonces el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de la encarnación. El Dios creador se hizo presente en medio de nosotros por medio de su Hijo, el Dios de gloria. El Dios creador se hizo presente en medio de nosotros. Dio lo necesario para que nos relacionáramos con Él. Verdadero significado de la Navidad. Por eso dice Hebreos que Jesús es ¿qué? El resplandor de la gloria de Dios. Él es el lugar de reunión donde ahora los hombres pueden encontrarse con Dios. Jesús es el lugar de reunión donde los hombres se pueden encontrar con Dios. En Él es que nosotros podemos disfrutar de una plena y gloriosa relación con Dios en paz, en Cristo. Nuestro hermano Henry nos enseñó, vino en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres que gozan del favor de Dios. En Cristo es que podemos hacer eso. Él es la plena revelación de Dios, como lo dicen los versículos 16 y 17 de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la plena revelación de Dios. Él es la plena revelación. Absolutamente nadie puede conocer realmente a Dios fuera de Jesús, fuera del Verbo. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesús. Solamente a través de Jesucristo es que se puede conocer a Dios. Por eso es que nosotros decimos que el camino al Padre es exclusivo a través de una sola persona, no de otro. Por eso somos determinantes y por eso lo persiguieron en su tiempo a los cristianos. Por eso es que Juan mismo dice unos capítulos más adelante, yo soy el camino, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único intermediario. Juan nos enseña de la gloria de Dios en la encarnación del Verbo. Por eso yo llamé este pasaje, o este sermón, la gloria del Verbo. Esa gloria, ¿cómo era? Como la del unigénito del Padre. Él es el único en su clase, como aprendíamos que significa la palabra unigénito. Nadie puede revelar o enseñar algo de Dios como Él lo hace. Él es el incomparable resplandor de la gloria de Dios. Ni siquiera aquella nube, ni aquella columna de fuego se comparan a esa perfecta revelación de Dios que nos muestra el carácter del Padre. No se comparan aquellas cosas a la encarnación del Verbo que muestra la gloria de Dios perfecta y majestuosamente. Es decir, que Cristo revela la gloria de Dios mejor que aquella columna de fuego y aquella nube. El Señor Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él le dio a conocer. Hermanos, no hay nada más fabuloso, majestuoso. No hay ninguna otra cosa más digna de admiración, más asombrosa que el hecho de que Dios poderoso se haya hecho hombre para reconciliarse con el hombre. Qué majestuoso. Y aquel Verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Se tabernaculizó, podríamos decir. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero es interesante que esa gloria la vio Juan. La gloria del unigénito estaba entre ellos. Por eso es que Juan en el capítulo 1 de su epístola dice, yo vi, yo lo toqué, yo todo lo que dice, lo dije del Verbo, yo lo palpé, yo viví eso, yo vi su gloria. Y vimos su gloria, y cuando dice que vimos su gloria, se refiere a que Cristo comunicó la gloria de Dios a través de su carácter, de sus obras, de lo que Él vino a hacer. Ellos vieron la gloria de Dios. Por eso que dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Nadie más puede hacer eso sino Él. Nadie puede comunicar la gloria de Dios así como Cristo lo hace. Tantas cosas con respecto a esto. Pero dice este pasaje lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús es la encarnación de la gracia de Dios. A pesar de que nosotros merecíamos el infierno, como el pueblo de Israel mereció que se lo llevaran a Babilonia y lo tuviesen esclavizados allá, Dios decidió tratarnos con gracia, a pesar de que nos merecíamos el infierno. Y Jesús es la encarnación de esa gracia. Yo le amo con un amor inmenso. ¿Cómo lo manifiesto? A través de Cristo. Él es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Queremos contemplar de una mejor manera el concepto de gracia y pulirlo? Bueno, mi amado hermano, estudie la persona de Jesucristo y el misterio de la encarnación del Verbo. Estúdielo. Así, cuando usted estudie, entenderá mucho mejor cómo es que Dios debía acercarse a los hombres nuevamente, de una manera definitiva. Usted va a descubrir en ese camino que Dios debía acercarse a los hombres de una manera definitiva, pero para juzgarlos. Pero no
De manera increíble, se va a dar cuenta usted que Él fue a proveer un camino de reconciliación. Vino a hacer tabernáculo, proveyendo lo necesario para Él relacionarse en medio del pueblo. Eso es gracia. Debía juzgarnos, no lo hizo. Más bien dio un camino. Eso es gracia. Eso es gracia. No merecíamos otra cosa, pero Dios se encarnó para salvar. Se encarnó para salvar. De hecho, Juan nos dice unos versos más adelante, unos capítulos más adelante, que Dios no envió al Hijo a condenar al mundo, sino Él mostró su gracia a través de Cristo. Dice Juan que tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. Literalmente la gracia de Dios es abundante, nos rodea, nos sustenta. La gracia de Dios está con nosotros. Alguien lo dice así, es como que una ola tras otra de gracia sobre nosotros. ¡Qué gracia del Señor! Perfectamente revelado en Cristo, a quien tenemos nosotros, a quien le pertenecemos. Abundante gracia hay para el pueblo de Dios. Abundante gracia. Abundante gracia. Tomamos gracia sobre gracia de su plenitud. Dios abundante nos rodea, nos sustenta. En ningún momento estamos separados de la gracia de Dios. No estamos eximidos de la gracia de Dios. Es tan grande que se encarnó esa gracia. Hermano, la gracia de Dios te acompaña a ti. Como bien dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán. En cualquier momento que tú estés pasando difícil de escasez, la gracia de Dios sigue estando contigo, mi amado hermano. Es abundante, lleno de gracia. Pero también dice lleno de verdad. La gloria de Dios se hizo visible al mostrar la gracia de Dios. ¿Cómo se manifestó ahora la gloria de Dios? Reveló la gracia de Dios. Pero también reveló otra cosa, la verdad de Dios. Bien dice este pasaje. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Dice un comentarista, por esta encarnación de la gracia y la verdad, la enseñanza de miles de años, y quiero que entiendan lo grande de este pensamiento, por esta encarnación de la gracia y la verdad, la enseñanza de miles de años fue de una vez sobrepujada y agotada. ¿Cómo fue sobrepujada y agotada la enseñanza de miles de años? En una persona, en Cristo. Ya, Dios dijo todo lo que quería decirnos en Cristo. O sea, Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios dijo. Eso es lo que comunica este pensamiento. Dios fue claramente revelado en Cristo. Todo lo que dijo a través del profeta, Cristo lo comunicó. Hablamos de la verdad de Dios en todos los sentidos, mis amados hermanos. La voluntad de Dios fue clara y perfectamente revelada en el Hijo. No hay otro lugar, no hay otro espacio donde buscar la verdad. No puedes ir a buscar el conocimiento en otro lugar, mi amado hermano, mi amado amigo. No puedes. La sabiduría no la encuentras en otro lugar, sino solamente en Cristo. Y Proverbio presenta esa sabiduría también personificada. Y vemos que es Cristo. Mi amado hermano, no dudes de Jesús. No dudes que Él tiene la razón, que fue un personaje histórico. Él es la verdad de Dios. No lo que pedirán esos pensamientos o filósofos actuales que con una mente corrupta quieren confundir a muchos. Cristo Jesús es la verdad y todo lo que Él dice es verdad. No hay nada fuera de Él. No dudes, mi amado hermano. En tus circunstancias, no dudes. Ve a Cristo y en Él, la perfecta revelación de Dios, encontrarás la respuesta. Siempre. Aún la más oscura de las providencias encuentra sentido y razón en el verbo de Dios. Aún la más oscura providencia encuentra sentido y razón en el verbo de Dios. Pero ¿qué produce, mi amado hermano? ¿Qué produce en nosotros, mi hermano, el hecho de que el verbo se haya tabernaculizado en medio de nosotros? ¿Qué produce en ti, mi amado hermano, mi amado amigo, al entender esto? Que el verbo haya hecho tabernáculo entre los hombres. ¿Qué significa para ti? ¿Qué provoca esta verdad en ti?
Nuestro hermano predicó este pasaje ya hace 2 semanas. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. El ángel estaba diciendo: no teman, esto va a producir gozo. No tengan miedo, al contrario, regocíjense. Estos son buenas de gran gozo, para regocijarse. Los ángeles, cuando estuvieron expuestos al grande evento y maravilloso evento de la encarnación, que hicieron, se abrieron los cielos y huestes celestiales se manifestaron para cantar alabanzas a Dios. Para cantar alabanzas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, cantaban ellos. Los ángeles, ante el evento de la encarnación, ellos fueron sinceros al contemplar lo que significaba que Dios estuviese encarnando. Fueron consistentes con esa verdad. Los pastores se maravillaron. Fueron, contaron a otras personas, y las personas que escucharon lo que los pastores tenían que decir, ¿qué pasó? Se maravillaron. Maravilla, gozo. Pero ¿qué de nosotros? Eso les pasó a ellos. Criaturas celestes, criaturas terrenales, se maravillaron y se gozaron. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante esta majestad de la encarnación del Verbo de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Es una noticia de gran gozo para ti? ¿Es una noticia de gran gozo para ti? ¿Te maravilla esto? ¿Te impresiona? Mi amado hermano, no dejes de maravillarte de lo que sucedió en el pesebre. Por favor, no lo hagas. La alegría de la Navidad no son los aguinaldos. La alegría de la Navidad no son las prestaciones, ni las vacaciones. Es que el Verbo se hizo carne para reconciliarse con Dios. Esa es la alegría. Para que haya paz. Para que haya paz. Como nos lo explicaron ya hace 2 semanas. Ya debo ir terminando. Me inspiré. Mis amados hermanos, para ser eficaces en nuestra santificación, para ser eficaces en nuestra adoración a Dios, primero debo preguntarte: ¿quieres ser eficaz? ¿Quieres ser bueno adorando a Dios, disfrutarla, deleitarte en tu santificación? Bueno, para hacer eso, debemos recordar constantemente esta verdad, no solamente en diciembre, no solamente en diciembre. Debemos recordar lo que significa que el Verbo se haya encarnado y asombrarnos y agradecer a Dios por su amor manifestado en Jesucristo. Señor, te doy gracias por Cristo. Agradecido porque el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo. Lo único que nos hará eficaces en nuestra lucha contra el pecado, lo único que nos dará el valor de tomar las decisiones que debemos tomar, lo único que nos dará fuerza para alejarnos del pecado, es la convicción de que no hay nada en el mundo por lo cual valga la pena cambiar a Jesús. Jesús es lo más importante que le ha pasado a este planeta y a la historia humana. Es lo más importante. No hay nada por lo cual tú lo puedas cambiar. Y esa convicción te dará la fuerza para tú luchar contra tu pecado. ¿Cómo hemos de cambiar nosotros a Jesús? Por basura. Por basura. Juan vio en Cristo aquella gloria de Dios que había dejado de manifestarse en el templo. Ese pensamiento llegó a su mente y eso lo cautivó. Él entendió que Jesús era el Hijo de Dios, la salvación de los hombres. Nosotros debemos confrontarnos y maravillarnos diariamente con esa verdad para que nos demos cuenta que Jesús es más valioso que cualquier deleite temporal del pecado. Hasta un hombre estaba esperando tener al Mesías en sus manos y cantó. Otra mujer cantó. Vio al Mesías pequeño, pequeñito. Un bebé más. Dios encarnado. Produjo en ellos una alegría inmensa. Puedo morir en paz, dijo aquel hombre. Así que, mi amado hermano, en medio de tu situación, la situación más mala, recordando, por ejemplo, que hoy estamos casi a terminar el año. Lo que pudiste vivir este año pasado. Lo que entiendas que vas a vivir el año que viene.
Quizás se sabe por adelantado que viene algo duro por allí. Pero en medio de la situación más mala debemos recordar la Navidad. El nacimiento del Verbo de Dios. Recordar la Navidad es recordar la gracia y la verdad de Dios a nuestro favor. Es recordar lo que Dios hizo para mostrar su amor al reconciliarnos con Él. Eso es. Él nos amó tanto. ¿Sabe hasta lo tanto que nos amó Dios, que se encarnó? Dios nos amó hasta la encarnación. Hasta el punto de encarnarse y morir en manos de hombres pecadores. Hasta ese punto nos amó. Y cumplió su promesa. Y habitaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Podemos encontrar a Dios, reunirnos con Dios solamente en Cristo. Él es el que abrió el camino. Terminadito con esto. Piensa en la reflexión que hizo Pablo en su momento acerca de su disposición, acerca de la disposición que hubo en Dios al darnos a su Hijo. Romanos 8, 31, 32. Búsquelo por favor y léalo conmigo. Romanos 8, 31, 32. Fíjense la conclusión a la que llegó Pablo pensando en la Navidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Te pregunto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor sea bendito por siempre. Señor, gracias por este tiempo que me das de hablar de la palabra de Dios con mis hermanos y de juntos gozarnos y maravillarnos en la encarnación, en que hayas habitado en medio nuestro, tu gloria se haya manifestado en Cristo. Los discípulos la vieron, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Tu carácter, Señor, fue revelado en Cristo, mucho más, la gracia y la verdad. Gracias, Señor, por darnos al Hijo. Gracias, Cristo, por encarnarte para el bien de nuestras almas. Ayúdanos a maravillarnos, a gozarnos, a deleitarnos en aquel evento que trajo vida a nuestras almas, que no nos dejó en el infierno, sino que nos llevó al cielo. Gracias.